A todos, hoy quería empezar estas catequesis telemáticas que vamos a tener a partir de ahora por causas de fuerza mayor y siguiendo un poco el hilo catecumenal que hemos tenido en las últimas semanas, hoy nos toca tratar un tema muy importante durante esta cuaresma y que tenemos que tener siempre presente. Y no es otro que el tema de la confesión. El tema de la confesión no es un tema menor, sino que es algo que debemos tener muy presente durante toda nuestra vida y especialmente en los tiempos de conversión como es este de la cuaresma. Para ello, hoy vamos a hablar de una manera muy sencilla de este sacramento. En primer lugar, debemos saber qué es la confesión, ¿no? Porque alguno de nosotros a lo mejor no lo tenemos muy claro. Pues es un sacramento de la Iglesia, por lo tanto, es algo que debemos vivir dentro del seno de la Iglesia, igual que la Eucaristía, igual que el resto de sacramentos, igual que puede ser también el bautismo, etcétera, etcétera. Entonces, es un sacramento que lo debemos vivir a lo largo de toda nuestra vida. Y es el sacramento de la reconciliación, porque lo que hace es curar nuestro corazón. Cuando uno va a confesarse, lo que hace es sanar su alma y curar su corazón. Es decir, cuando uno está sucio, lo que hace es lavarse o ducharse, pues cuando uno está sucio por el pecado, por las faltas que ha cometido, pues debe acudir a este sacramento. Bueno, y una vez que ya sabemos que es un sacramento, que es un signo de la gracia de Dios que nos regala la Iglesia, que nos regaló Jesús, ¿por qué confesarnos? Bueno, pues el Papa Francisco lo explica muy bien, ¿no? El perdón de nuestros pecados, y le cito literalmente, no es algo que podamos darnos nosotros mismos. Yo no puedo decir me perdono los pecados. El perdón se pide y se pide a otro. Y en la confesión pedimos el perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un regalo, es un don del Espíritu Santo. Bueno, con esto se aclaran muchas de las dudas que muchas veces nos surgen, ¿no? Que es, bueno, yo me confieso directamente con Dios, ¿no? Si no necesito, no necesito que nadie interceda por mí ante Dios, sino que yo lo puedo hacer directamente, ¿no? ¿Para qué necesito? Yo ya le he dicho a Dios lo que he hecho mal, por tanto ya no necesito confesarme. Bueno, pues no es así, ¿no? Como sabéis, el sacramento de la confesión lo administran los sacerdotes de la Iglesia Católica y sirven de puente entre Dios y los hombres. El sacerdote no es el que te perdona, no es el hombre humano, la persona que tenemos que nos celebra las misas, el que nos perdona, no. Es Dios, pero el sacerdote es el cauce, es el puente, es el transmisor por el cual nos comunicamos con Dios y le pedimos perdón a Dios. Es el altavoz por el cual nuestros pecados llegan al oído de Dios, aunque Dios los sabe, ¿no? Pero nuestro arrepentimiento llega a los ojos, a los oídos de Dios, y es así como nos perdona Dios. Bien, una vez que sabemos esto y que es importante que lo tengamos en cuenta, lo siguiente sería, si ya sabemos qué es la confesión, si ya sabemos por qué necesitamos confesarnos, lo siguiente que debemos saber es cómo nos confesamos o si es complicado confesarse. Bueno, pues no es complicado, pero tiene una serie de pasos básicos que yo os invito en esta cuaresma a que los hagáis antes de confesaros, durante la confesión y después de la confesión, ¿vale? Primero, un examen de conciencia, ¿vale? Segundo, el acto de contrición o arrepentimiento, que incluye también el acto de uno decidirse a no pecar, ¿no? A no seguir pecando. Porque no sé si habéis oído el chiste, pero esto es un ladrón que va a confesarse, ¿no? Y se está confesando y dice, es que he robado
tal y tal cosa, he robado también un coche y apúntame también 2 coches más que voy a robar la semana que viene, ¿no? Bueno, pues en este punto que os estoy diciendo de la contrición entra esto del ladrón, ¿no? No vale el que uno se arrepienta, sino que además necesitamos tener ese propósito, esa firmeza de no volver a pecar, siempre ayudados de la gracia de Dios. Es verdad que podemos volver a caer, pero nosotros tenemos que tener esa fuerza, esa voluntad para no pecar. Bien, el tercer paso es confesarse con el sacerdote, ¿no? Ir a un confesionario o a la iglesia o dando un paseo con un sacerdote o donde sea, pero con un sacerdote confesarnos, ¿no? Principalmente sería pues en el confesionario. Y por último sería cumplir la penitencia. Normalmente los sacerdotes después de la confesión nos mandan a hacer una penitencia como símbolo del arrepentimiento, ¿no? Y que lo tenemos que hacer posterior a confesarnos. Bien, son 4 pasos, como habéis visto, muy sencillos, pero que debemos tener en consideración si queremos hacer una buena confesión, ¿vale? Entonces, el examen de conciencia. El examen de conciencia es uno de los puntos claves de una buena confesión. Es decir, si yo voy a hacer un examen de matemáticas, si primero no estudio, primero no practico, primero no me aprendo las fórmulas, pues voy a llegar al examen y seguramente, a no ser que sea un milagro divino y un milagro de inspiración, pues suspenderé, ¿no? Suspenderé porque no tenía ni idea de nada, ¿no? Pues el examen de conciencia es eso, ¿no? Si uno quiere confesarse de sus pecados, quiere pedir perdón porque le duele el haber ofendido a Dios, le duele el haberse alejado de Dios, pues lo primero que tiene que hacer es reflexionar sobre todo aquello que hemos podido hacer de mal a Dios, de mal a nosotros mismos, de mal a los demás y en definitiva de mal pues a Dios, a Jesús y a la iglesia, ¿no? Entonces, bien, para hacer este examen de conciencias luego os dejaré algún vídeo, algún enlace interesante donde podéis revisar cómo hacer un buen examen de conciencia. Pero lo normal o lo que solemos hacer es preguntarnos sobre dos aspectos fundamentales. Hay quien lo hace sobre los mandamientos, hay quien lo hace pues simplemente revisando su vida y normalmente se puede hacer de una manera muy sencilla repasándolo sobre 2 aspectos fundamentales. Uno es amar a Dios sobre todas las cosas. Si hay algo que nos ha desviado de amar a Dios sobre todas las cosas, pues seguramente ahí habrá un pecado. Y la segunda parte de esta frase que es y al prójimo como a ti mismo. Es decir, lo que he podido hacer de mal a los demás, ¿no? Lo que os decía. En el fondo, aquí lo que se resumen son los 10 mandamientos, ¿no? Si uno quiere hacer un examen de conciencia sobre los mandamientos, podría hacerlo. Podría ir revisando uno a uno y decir en qué he fallado yo, por ejemplo, a no matarás, que seguro que lo hemos hecho, aunque no hayamos asesinado a nadie, ni hayamos ido con un cuchillo a ningún sitio, ¿no? Pero seguro que lo hemos hecho. O no mentirás, o no robarás, o no darás falso testimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacerlo por esa línea o de una manera más sencilla, os propongo yo ahora, sobre estas 2 cosas. Por un lado Dios y por otro lado los hombres o las personas que tenemos cerca, ¿no? El prójimo. El prójimo son todas aquellas personas con las que nos relacionamos en nuestro día a día. Seguramente puedan ser pues amigos, puedan ser nuestros hermanos si tenemos, nuestros padres, abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar por amarás a Dios sobre todas las cosas. Bien, voy a decir una serie de preguntas y vosotros en vuestro interior las podéis ir madurando, las podéis ir reflexionando para hacer ese examen de conciencia. Entonces, por ejemplo, una pregunta sería, ¿creo todo lo que Dios nos ha revelado y nos enseña la Iglesia Católica? ¿He dudado o negado sobre las verdades de la fe católica? ¿Doy testimonio de mi fe entre mis amigos? Bueno, pues este tipo de preguntas nos las debemos hacer, reflexionarlas,
delante del Señor, en un espacio de tranquilidad, de silencio, y seguramente que nos ha podido pasar. Para que veáis un paralelismo, por ejemplo, esto le pasó a Pedro, ¿no? Pedro dijo en la última cena: yo, Señor, te seguiré y no te fallaré nunca, estaré siempre al pie del cañón, al lado tuyo. No hay nadie más importante que tú, ¿no? Y luego, pues durante la pasión, Pedro fue débil y cuando le preguntaron que si era seguidor de Jesús, él dijo: "Oh, no, yo no, yo Jesús, ¿quién es Jesús? Yo no conozco a Jesús, ¿no?". Bueno, pues este tipo de cosas seguro que nos hemos encontrado con ellas y que seguramente lo hemos experimentado en primera persona. Es muy normal pues que en el cole, en el instituto, ¿no? Ante situaciones en las cuales pues se pueda menospreciar o se pueda poner en duda a la Iglesia Católica, seguramente pues alguno hemos bajado la cabeza o que nadie me diga nada, que no se metan conmigo ahí a ver si alguien me dice algo o yo en este tema no me meto, ¿no? Y hemos dejado pues que una oportunidad en la cual podríamos haber evangelizado o podríamos haber dado testimonio de nuestra fe, pues hemos dejado que pasase, la hemos dejado escapar, ¿no? Y muchas veces los pecados, no como sabéis, no son solamente de palabra o son de hora, sino que pueden ser también de omisión. Y una omisión sería esto, ¿no? El caso es que he tenido una oportunidad y que por miedo, por vergüenza, por lo que sea, pues he decidido callarme o he decidido no dar testimonio público de fe o he decidido no defender a Jesús o no defender a la Iglesia por precisamente ese miedo o ese que dirán, ¿no? De los demás. Bien. Bien, luego, por ejemplo, otra cosa que podríamos mirar es si rezamos con asiduidad, si cuando estamos en misa estamos pensando en jugar a la consola, al Fortnite o al Call of Duty o a cualquier cosa, ¿no? O al FIFA, ¿no? Estamos pensando en otras cosas o estoy pensando en contestar a una amiga a un mensaje que me mandó por la mañana, ¿no? Si estamos así, si no rezamos, si estamos dispersos, si el corazón se nos va a otras cosas cuando estamos en misa o estamos en catequesis. Luego también, pues, si le agradezco a Dios las cosas buenas que me pasan, si le pido a Dios por las cosas malas que me ocurren en la vida, o, sin embargo, tengo una vida en la cual, pues, sí, voy a misa, voy a catequesis, pero durante la semana no me acuerdo de Dios, ¿no? Pues eso es algo por lo cual nos tenemos que arrepentir y decirle al Señor: Señor, yo quiero parecerme más a ti, yo quiero ser santo, yo voy a rezar, tener ese firme propósito de enmienda, ¿no? Para estar cerca del Señor. Porque ya sabéis que si dos amigos no hablan, al final esa relación se muere, se apaga y, y dejáis de ser amigos, ¿no? Porque se enfría y se va muriendo, ¿no? Pues con el Señor pasa lo mismo. Si uno no reza, si uno no está cerca de su corazón, pues al final se acaba alejando, ¿no? Y a partir de ahí pueden venir otros pecados, ¿no? Por esa lejanía del Señor. Luego, por supuesto, he dicho palabras irreverentes, he jurado sin necesidad, he jurado sin haber verdad de por medio, sin prudencia, he dicho cosas de las que luego me he arrepentido. Bueno, pues todo eso también es algo que tenemos que tener en consideración. Tenemos que intentar evitar todas aquellas palabras ofensivas que ofenden a Dios y que, por desgracia, en el día a día las tenemos a diario. Una vez un sacerdote amigo me dijo: yo cada vez que escucho esta palabra ofendiendo a Dios, lo que hago es rezar un Gloria al Padre. Bueno, pues yo a partir de ese momento lo mimeticé en mi mente, ¿no? Y lo empecé a llevar a cabo. Y es una forma de santificar a Dios muy sencilla, muy bonita, y que cada vez que alguien ofenda a Dios, yo glorifico a Dios, ¿no? Pues podéis hacerlo, porque es una forma de dar gracias a Dios en nuestros ambientes. Y además, os vais a dar cuenta si lo hacéis, que vais a rezar mucho, porque se falta mucho, se insulta mucho a Dios, a la Iglesia, a su Madre la Virgen. Así que si lo hacéis vais a ser un proyecto de santo muy interesante. Bien, por último, en este apartado de amar a Dios, pues por ejemplo,
Otra cosa importante sería no vivir los sacramentos. Una ofensa a Dios es pues no ir al sacramento de la Eucaristía, no ir a misa, faltar, porque tengo sueño, porque ayer salí, porque tengo que estudiar, porque por lo que sea, ¿no? Siempre tengo mil excusas que me hacen no ir a misa. No ir a misa el domingo. No estoy diciendo ya todos los días, sino al menos el domingo. Pues eso también es un pecado, ¿no? Si no cumplo con Dios, si no voy al banquete del Señor que me regala su cuerpo y su sangre, pues no puedo yo transmitirlo a los demás. Si uno no se llena de Dios, si uno no se alimenta de Dios, es imposible que luego lo pueda llevar al mundo, ¿no? Por tanto, en los domingos, en los días festivos, las fiestas de guardar que se suelen decir tradicionalmente, no podemos faltar, a no ser que sea algo de causa mayor, como lo que estamos experimentando hoy en día, pues con estas epidemias, pandemias, que efectivamente pues la Iglesia nos recomienda, la conferencia episcopal nos recomienda no ir a misa, o porque estoy enfermo, o porque estoy en el hospital, por causas de fuerza mayor que me impidan ir a misa, ahí eso no sería un pecado. Pero si uno por excusarse, por decir, no, es que tengo que estudiar, o es que es verdad, hay que estudiar, pero 45 minutos de un domingo no te justifica que no puedas estudiar, claro que sí. Eso depende de la planificación de cada uno, de la responsabilidad de cada uno, sabiendo y poniendo a la misa como centro del domingo y centro de nuestra semana, ¿no? Uno no puede dar lo que no tiene, uno no puede llevar al Señor si no se alimenta de su palabra, si no se alimenta de su cuerpo y de su sangre. Bien, y luego, pues otra cosa importante es, vivo los días de fiesta, vivo los fines de semana como un regalo del Señor, como un verdadero cristiano, o los vivo pues para salir de fiesta, que no está mal, que también se puede hacer, o los vivo solamente para jugar a la consola, que no está mal, en su justa medida también se puede hacer, pues esto deberíamos valorarlo, ¿no? Vivir el fin de semana, vivir la vida desde el punto de vista del cristiano, ¿no? Vivir las fiestas religiosas con toda su intensidad y en la medida de lo posible y salvo fuerza mayor, pues siempre intentar asistir. Bien, y luego nos queda otra dimensión que es bastante importante, que es al prójimo como a nosotros mismos. Y a los demás, ¿cómo los debemos de tratar, no? Pues manifiesto, por ejemplo, vamos a empezar por los más cercanos, que son la familia. Manifiesto respeto y cariño a mis padres, les obedezco con prontitud y alegría, colaboro en las tareas de la casa, doy buen ejemplo a mis hermanos, les ayudo en sus necesidades, o estoy todo el día insultándoles, estoy todo el día riñéndoles, ¿no? Bueno, pues todo esto lo tenemos que valorar, ¿no? Al final, siempre pasa que a los que más queremos son a los que más dañamos, a los que nos comportamos con más dureza, ¿no? Muchas veces a los que tenemos cerca son los que soportan nuestras iras, son los que soportan nuestro mal humor cuando nos levantamos con el pie izquierdo. Por tanto, si ellos son los que soportan pues digamos nuestras debilidades, nuestras miserias, a ellos son a los que más debíamos de querer. A ellos son los que, si hablamos de nuestros padres, son los que nos han dado la vida. Son los que nos han cuidado cuando éramos indefensos, cuando éramos bebés, cuando nos poníamos malos. Qué menos que devolver un poco de cariño hacia esas personas que han sacrificado su vida en la mayoría de los casos, porque es verdad que hay padres pues, que a lo mejor no son ejemplos perfectos de padre, pero todos tenemos debilidades, todos tenemos virtudes y por eso nuestros padres pues seguramente nunca nos van a dejar de querer, ¿no? Pese a sus limitaciones, pese a sus debilidades, porque son humanos, nos quieren con todo el corazón. Entonces, ¿cómo no devolver a nuestros padres todo eso, ¿no? ¿Cómo tratarlos mal? ¿Cómo no respetarlos? ¿Cómo no hacerles casos? ¿Cómo no obedecer a nuestros padres que nos han dado la vida y que lo que nos piden es por nuestro bien? Lo que nuestros padres nos dicen es para que crezcamos, tanto en la fe como en la educación, como en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo no pedir perdón al Señor por estas ofensas a nuestros seres queridos? Luego, respeto a los profesores, o respeto a las autoridades, respeto a la policía, respeto a los sacerdotes, respeto a mis catequistas, respeto a todos los que tengo cercanos, ¿no?
Respeto a mis compañeros de clase, a mis hermanos de catequesis, ¿no? Los respeto. Les trato con el cariño, los trato como Jesús me trata a mí. Pues revisémoslo en nuestro corazón. Luego también hay cosas como respeto mi vida, respeto la vida de los demás, o me gusta meterme en broncas, en peleas. Estoy a favor de cosas como el aborto, como la eutanasia, ¿no? Pues si estamos en ese punto, tenemos que darnos un lavado, ¿no? Tenemos que darnos un lavado y tenemos que ver qué es lo que falla, ¿no? En primer lugar, a nosotros mismos. Muchas veces somos incapaces de respetar nuestra propia vida. Pues pueden ser por vicios como por ejemplo podría ser el tabaco, podrían ser las drogas, podría ser el alcohol, podría ser por hacer juegos como los que hay ahora en las redes sociales de voy a tirar al que tengo delante a ver si se abre la cabeza, ¿no? Ese tipo de juegos tan virales que tenemos ahora en Instagram, en YouTube, en las redes sociales y me hace gracia eso. Disfruto viendo sufrir a los demás. He practicado yo ese tipo de actividades. Pues ahí estamos dañando a las personas, ¿no? Y a nosotros mismos, y a nosotros mismos. Entonces, tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta e intentemos cambiarlo, ¿no? Intentemos ser como Dios. Dios Jesús en el Evangelio dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Pues ese es el ejemplo del Señor. Y no solamente lo dijo de palabras, sino que se dejó hacer, se dejó maltratar, se dejó atar a una columna, se dejó flagelar, se dejó clavar en una cruz y se dejó la vida de manera pacífica por nosotros, ¿no? Pues no os estoy diciendo eso, que también, pero sí al menos, en la medida de lo posible y de una forma más aterrizada y tranquila, que tengamos ese respeto por la vida, por los que van a nacer, por los que no han nacido, por nuestros mayores, que necesitan tanto cuidado. Respetemos su derecho a vivir, respetemos su derecho a morir con dignidad, cuidándoles hasta el último segundo, llevándoles la esperanza y la fe a esas personas mayores que tan necesitadas están de una sociedad que les aísla, que no les ven interesante, que no son atractivos. Cuidémosle a ellos. También a los que no han nacido, más indefenso que el que no ha nacido. Pues luchemos por esos derechos, ¿no? Por esas personas que crecen en tantas y tantas madres del mundo, ¿no? Para que les llevemos esperanza a esas madres y digamos, la solución no es abortar, la solución no es quitárnoslo de medio, la solución es acompañar a esas personas. Sé que a lo mejor nos parece un mundo esto, ¿no? Pero debemos intentar en la medida de lo posible vivirlo y sobre todo lo que nos afecta a nosotros directamente, ¿no? Lo que os decía antes, el proteger mi vida de drogas, de alcohol, de maltratarme a mí mismo, de maltratar a los demás, de jueguecitos que son macabros, como ese que os decía antes, tan viral ahora en las redes sociales, ¿no? Juegos de internet, juegos de las consolas que hacen tanto daño y que dan una sensación de violencia, de sexualidad, que no nos conviene, que no nos conviene a nosotros ni como cristianos, ni como a la sociedad en la que vivimos. Bien, luego está también el tema de los deseos. Los deseos también quiero el mal para esa persona, deseo que esa persona lo pase mal porque se ha portado mal conmigo, ¿no? Miento para que esas personas que me caen mal pues se metan en un problema, ¿no? Tengo envidia de los demás, me molesta que les vaya bien a los demás. Mira ese que ha sacado un 10, pues es que es un tonto, es un tal cosa, ¿no? Me molesta que otros tengan éxito, ¿no? Me alegro cuando algo le sale mal a los demás, ¿no? Pues todos estos deseos. Luego también están los deseos sexuales, ¿no? Los deseos de actos impuros, ¿no? El ver al otro como un objeto. El ver al otro como un objeto en el tanto en cuanto yo me puedo servir, pues para satisfacer mis necesidades más primarias, ¿no? Para despojarnos de alma y solo pensar en lo que a mí me gusta y en lo que con lo que yo disfruto, ¿no? Pues eso es algo netamente y objetivamente egoísta y que nos aleja del corazón de Dios y del corazón de los demás. ¿Qué más?
Luego también, si me dejo llevar por este tipo de pensamientos sexuales o estoy todo el día en internet buscando cosas no debidas, ¿no? Todo esto me hace crear en mí una mente en el cual pues piensa que esto está bien, ¿no? Y uno de los grandes problemas de la sociedad en cuanto al ámbito sexual es este. O sea, yo leí al otro día en las noticias que el consumo de pornografía en niños comenzaba a partir de los 10 11 años y que lo que más se consumía era cosas del estilo de las manadas que estamos viendo, pues que ahora se denuncia, que ahora intentamos eliminar de nuestra sociedad, pero que por otro lado se lo estamos fomentando en internet, en muchas páginas web, y que como todo en la vida, que si un niño desde una edad muy temprana considera que ese tipo de aberraciones, de ese tipo de sexualidad es correcta y es lo que se lleva y es lo que se demanda, pues lo va a considerar como algo bueno y algo normal. Y no podemos considerar ese tipo de cosas normales. Entonces tenemos que alejarnos de todo ese tipo de consumo sexual que lo que hace es crear en nosotros un corazón que vive para el disfrute, un corazón que muchas veces, en muchos casos, se convierte en una obsesión y solo se piensa en eso durante todo el día y solo se quiere satisfacer los deseos primarios a toda costa, ¿no? Y luego vienen pues cosas mucho más graves. Cada vez cuando vamos siendo más mayores, pues que ya lo sabéis y lo vemos en las telenoticias y que desgraciadamente pues tenemos que erradicar de nuestra sociedad, como vienen siendo pues acosos, violaciones, etcétera, etcétera. Pero todo eso nace de tener una vida desordenada y de consumir ciertos tipos de páginas web o de vídeos, etcétera, etcétera, que crean en nosotros una percepción de la realidad donde eso es bueno, donde eso es lo que tenemos que consumir, donde eso es lo que tenemos que vivir, pero nada más lejos de la realidad. El Señor, Dios, nos invita a vivir y a mirar al otro como si fuese Dios, con una mirada cristalina, una mirada de castidad, una mirada de amor, que en el otro exista el amor, ¿no? No como lo que se estaba diciendo, un objeto en el cual yo poder satisfacer mis necesidades, ¿no? No es eso, es ver en el otro a Dios, ver en el otro a una persona a la que amo, a la que amo, una persona como yo, que queda reflejada la imprenta de Dios en su corazón y que por tanto debo tratarla como Dios me trata a mí, ¿no? Con ese amor casto, con ese amor puro, ¿no? Ya no solamente es en los noviazgos, sino también de amistad, ¿no? Ese amor de amistad que debemos vivir. Bien, ¿qué más? He tomado cosas que no son mías. He robado cosas que considero que son insignificantes, pero las he cogido, ¿no? Las he llegado a devolver, me he arrepentido de ello y se lo he dado, pues ha dejado un compañero tal cosa y yo me la he llevado, y digo, bueno, sí, tampoco la va a usar, ¿no? O ese tipo de cosas, bueno, esto lo tiene aquí mi hermano, pero va, esto me lo llevo yo, ¿no? Y ya está. Bueno, lo hemos hecho, lo hemos devuelto, somos conscientes, ¿no? Y sobre todo, esto también nos lleva a, yo soy generoso con los demás, o quiero acaparar, yo todo para mí, me quejo cuando no tengo dinero para comprarme algo, solo vivo para intentar tener más caprichos o tener más cosas, he malgastado el poco dinero que pueda tener. ¿Todo esto lo hago o solo estoy pensando en tener dinero para comprarme tal y tal cosa? ¿Soy desprendido en mi vida? Bueno, pues pensarlo, ¿no? Luego otro tipo de cosas también es estudio con orden, soy una persona que se centra en los estudios, cumplo con mis deberes, procuro acabar bien el trabajo, estorbo a los demás cuando estudian, no voy a la biblioteca y me pongo ahí a pajarear y me bajo a tomarme un café o a tomarme una chocolatina, o realmente me centro, realmente soy responsable, dificulto a los demás su estudio, por ejemplo, pues lo que os decía de la biblioteca, o estoy en la hora de estudio en clase y me pongo a molestar, ¿no? Disturbo también a los demás, o llamo por teléfono, mando un WhatsApp, a ver qué está haciendo este, ¿no? Y desconcentras a los demás cuando estudias. Pensarlo, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas, con esto acabamos el prójimo, ¿no? Todo este tipo de cosas las podemos analizar. Luego os paso una web donde os hacen estas preguntas.
vemos en lo que estamos bien, en lo que no estamos tan bien, en lo que hemos faltado a Dios, en lo que hemos pecado, y con todo esto lo podemos ir apuntando en un papelito o lo podemos interiorizar en nuestra cabeza. Con todo esto vendría el siguiente paso, que es confesarnos. Entonces, para confesarnos, ¿cómo se confiesa uno? Pues también os pasaré una URL, pero una página donde se explica, pero es muy sencillo. Normalmente entramos y decimos Ave María Purísima, por ejemplo, y el sacerdote dice sin pecado concebida. Entonces, seguramente el sacerdote nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros haremos la señal de la cruz, y el sacerdote nos puede decir algo así: el Señor está en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente de tus pecados. Entonces, en ese momento, todo lo que hemos hecho en el examen de conciencia lo confesamos delante del sacerdote. Y una vez, cuando ya hemos terminado, hemos hablado con el sacerdote largo y tendido de todos nuestros pecados, de lo que hemos faltado al Señor y al prójimo, el sacerdote nos dice una fórmula de absolución que es: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando termina de decir eso el sacerdote, nosotros decimos amén. Y entonces ya el sacerdote nos invita a irnos en paz. Durante ese periodo, el sacerdote también nos dirá, como penitencia, pues tienes que rezar un Ave María, o tienes que rezar el Rosario, o 3 Padres Nuestros. Eso es lo que decíamos al final, que después de la confesión, el último paso era precisamente el cumplir la penitencia que nos fuera impuesta. Entonces, una vez que salimos de la confesión, pues normalmente es en el plazo de una semana, y os invito a hacerlo tras la confesión, delante del sagrario, en el Santísimo, pues podríais cumplir la penitencia que os fuera impuesta por el sacerdote. Bueno, pues con esto concluimos la catequesis sobre la confesión. El sacramento de la penitencia tiene muchas más aristas, tiene muchos más vértices que podríamos hablar y explicar y que ya os he contado con anterioridad en otras catequesis anteriores que hemos tenido presencialmente, pero con esto podéis hacer una buena confesión. Os recapitulo al final. Los pasos a seguir son el examen de conciencia, donde tenéis que poner el énfasis en analizar a través del examen de conciencia en qué he fallado a Dios y en qué he fallado al prójimo. Después, el acto de contrición, arrepentimiento, es que todo eso que me he dado cuenta que he fallado a Dios, realmente me duele el haber fallado a Dios, me duele en el corazón el haber pecado, el haberle hecho daño a Dios, me duele el haberle hecho daño a mi prójimo, a mis padres, a mis hermanos, me duele el haberles hecho daño. Y después de eso, después de este acto de contrición, el tercer punto, que es la confesión con el sacerdote. Y por último, con la penitencia que nos ha dado el sacerdote, pues la tenemos que cumplir, véase, pues en una semana haremos a tener una fe viva, una fe generosa, y llegaremos también a vivir la Cuaresma preparados para saltar la Pascua, para saltar la Semana Santa cerca del Señor. Espero que haya sido de vuestro interés y de vuestro agrado, y seguiremos hablando en los próximos días, y luego en los comentarios del vídeo os dejaré enlaces donde podéis hacer un examen de conciencia y ver algún vídeo sobre la confesión. Gracias a todos, adiós. Y para acabar, rezamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Adiós.